Bueno, bienvenido, padre Pablo, segundo nombre. Javier, Javier Rico. pero Pablo, Pablo, mejor. mejor. Bueno, Pablo, bienvenido al tercer episodio de este podcast que hemos llamado Casa 23. La idea es charlar y conversar con referentes, personas que siempre están girando en la comunidad y que siempre también tienen a su alrededor otras vecinos, vecinas que hacen y están todo el día y pensando cómo mejorar la calidad de vida del vecino. En este caso, con un cura párroco en una comunidad que para mí personalmente es muy especial, que es la parroquia San José Obrero. Bueno, gracias Gustavo por invitarme. No, Una alegría. más que bienvenido. La verdad que cuando pensaba de la parroquia San José Obrero, es como que tengo varias etapas. De la etapa de cuando era niño y no veía el cura porque era muy chiquito y no veía. Sin duda, bueno, también crecí delante de compadres que tuvieron una vida muy activa. Mi mamá, bueno, sabes que tiene una vida activa en la parroquia. Después participando, tomé la confirmación ahí. Yo la pude haber tomado en la escuela Padre Vázquez, la confirmación, porque ahí teníamos confirmación, pero no sé por qué decidí hacerla en la parroquia San José Obrero. Fueron varios de tu grupo que la hicieron ahí en Exactamente, la parroquia. exactamente. La hice ahí, después di confirmación y la verdad que si yo me pongo a pensar qué espacios, lugares han sido importantes en el crecimiento y sobre todo en una época muy adolescente, una sin duda es esa parroquia con todo lo que tiene que ver, con una espiritualidad muy fuerte, con un camino que te diría que hasta fue el momento donde marcó mi vocación política, familiar. Así que para mí era muy lindo hablar con el que hoy está a cargo de toda esa hermosa comunidad que es la parroquia San José Obrero. Bueno, que la parroquia te haya animado a construir y a buscar construir una sociedad más justa y a comprometerte políticamente está muy bueno, porque quiere decir que el Evangelio no se queda simplemente en un plano espiritual, sino que mueve a un compromiso social y real con la gente. Así que bienvenido sea y cuantos más creyentes se comprometan con la realidad social, creo que es mucho mejor para todos. Así es. No hay que mirarla de afuera, hay que meter los pies en el barro. ¿Hace cuánto sos sacerdote? Este año cumplo 25 años de cura. En diciembre cumplo 25 años. Así que serían las bodas de La plata. boda de plata. ¿Y dónde iniciaste? Yo empecé en Buenos Aires, Uh-huh. ahí hice la formación en filosofía, ciencias de la educación y después teología. Y bueno, estuve 15 años, algunos años en la etapa de formación y mis 10 primeros años de cura en la diócesis de Quilmes, en la zona de Florencio Varela, con Urbano bonaerense, la zona sur. Eso me forjó como pastor, me formó como persona. Eh, yo tuve la suerte y el privilegio de ser ordenado cura por el padre obispo Jorge Novak, hoy siervo de Dios. Y Novak fue un hombre muy comprometido con la causa de los derechos humanos. Él fue miembro fundador del MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de los primeros obispos que se comprometió con la causa de los derechos humanos en tiempos de la dictadura. Eh, bueno, su vida, su compromiso, su cercanía con los pobres y con la misión, para mí fueron un modelo muy significativo a la hora de pensarme cura o a la hora de pensarme pastor. Así que bueno, tuve esa suerte de ser ordenado por él y bueno, de vivir mis primeros años de cura en esa zona, ¿no? Zona muy, muy pobre, con gente muy sencilla, y que me formaron, me forjaron. Vos decís, te forjó como cura y te formó como persona. Totalmente, las dos cosas. Sí, porque además, bueno, mi familia es de Capital Federal y aprendí lo que eran las calles de barro caminando por Florencio Varela. Así que sí,
estoy convencido que eso me formó como pastor y persona. Venía con una formación familiar creyente, estudié en colegio de curas, mi vida siempre pasó por la parroquia de la familia, que de hecho mis hermanas siguen participando en esa parroquia en Buenos Aires, en Capital. Eh, pero bueno, después el hecho de llegar al conurbano también me cambió la perspectiva y me agregó horas de viaje en colectivo y en tren. Sí, ¿y qué ser hoy cura párroco? Me imagino en un contexto totalmente distinto, en una realidad distinta, digo, con Urbano Gutiérrez, que también con sus características socioeconómicas, que ser hoy también encargado de una parroquia que tiene mucha participación, por lo menos lo que uno observa, ve mucha participación y mucho compromiso. Yo lo que veo es una parroquia que tiene mucho compromiso vecinal, que no se ve en otras, quizás lo digo y no tengo conocimiento de otras parroquias, pero tiene un matiz esa parroquia que no es fácil, me imagino, llevar por varias generaciones que van surgiendo ahí. Eh, yo pensaba cuántos jóvenes pasan por ahí, cuántas mujeres, cuántos jóvenes como uno, cuántos niños que sin duda por la gracia de Dios deja un mensaje a través de una palabra, a través de un gesto, y cómo han cambiado la vida de muchos, y quizás hasta el día de hoy. Te diría que uno después de 10 años, se le viene a la cabeza aquellos momentos, momentos que uno vivió ahí, que, como decía vos, te forja como persona. Mira, yo creo que la comunidad de San José Obrero ha tenido como una suerte singular en el acompañamiento pastoral que ha ido teniendo a lo largo de los años. A mí me sorprende mucho que la gente todavía recuerde al padre Lucindo. Claro. Y el padre Lucindo estuvo en los años 90 en la parroquia y dejó su huella. Después el padre Raúl también, que estuvo otro tanto tiempo. A mí me tocó, darle continuidad al trabajo que hicieron ellos previamente, con otras características, ellos como curas diocesanos, yo como sacerdote consagrado del movimiento de la Palabra de Dios, o sea, no solo con una comunidad, que creo que eso también le da un estilo distinto, pero bueno, buscando darle la continuidad a las cosas buenas y lindas que tenía y tiene la parroquia, la catequesis familiar, el proceso comunitario para la confirmación en los jóvenes y adultos, toda la tarea de Cáritas, que no es solo tarea de asistencia, sino una búsqueda de promoción humana, que me parece que es un rasgo muy, muy importante, los retiros como posibilidades de encuentro con Jesús. Gutiérrez tiene un tono, la vida comunitaria de Gutiérrez y de San José Obrero es singular. La misma gente te lo dice, ¿no? La cercanía, la disponibilidad. Y yo creo que, vos hablabas esto de cómo ser cura párroco, yo creo que la iglesia va dando pasos a la hora de sacar un poco el centro al cura. Un cura es uno más en la comunidad y en la dinámica comunitaria. Aporta lo suyo, lo propio, pero yo soy un convencido de que nada podría ser como es hoy en San José Obrero si no es por la gente, si no es por tantos que se comprometen semana tras semana, año tras año, en cada área, en cada servicio, que ponen su tiempo, sus talentos, incluso sus bienes. Si no fuera por tanta gente, ¿Vos sabés no sería nada. A uno le toca cuidar, acompañar, estar cerca, poner lo suyo, pero la vida de la comunidad la sostiene toda la comunidad, de ella tu vieja, ¿no? Y tantos otros que llevan un montón de tiempo. Y eso es lindo también. Hay permanentemente gente que se suma, gente nueva, y a la vez una continuidad en la comunidad que habla, de como una imagen, raíces y ramas y frutos, ¿no? Entonces me parece que eso es muy lindo en la comunidad de Gutiérrez. Vos sabés que con respecto
a eso. Una vez estaba hablando con un sacerdote, era de Ushuaia, no me acuerdo, el que era polaco, el padre Juan. Y en un momento estaban construyendo esa capillita, yo me acerco y le ayudo. Entonces, entonces yo le consultaba. Él tenía atrás una cruz que era hecha para subirle con las garras para subir ahí a la Concagua. Bueno, él me contaba de su familia en Europa y me decía esto. Allá en Europa son mi hermana, mi primo, estamos en la vida sacerdotal, religiosa. Pero lo que tiene América Latina y Argentina y la iglesia de acá es que es la comunidad la que se compromete. Allá en un cura te da catequesis, confirmación y entonces hay mucha vida sacerdotal, pero acá hay vida, gente comprometida con realidades totalmente distintas. Si no fuera por el compromiso de la gente, poquito podría ser. Sí. Y ese es un tesoro. No, sí, no. O sea que quería invitarte también porque sabemos que estamos a cumplir aniversario meses fallecido de Papa Francisco, que la verdad que ha sido uno, también ha marcado mucho la vida de muchos que hemos seguido en sus palabras, en sus textos. A vos que se te viene en la cabeza, ¿cómo fue la noticia? ¿Vos eras padre Paco de San... O sea, estaba en San José Obrero, yo llegué a San José Obrero en el 2012 y él fue elegido en marzo del 2013. Una alegría, primero porque uno siente que lo que fue expresando Francisco es lo que ha soñado para la vida de la iglesia, ¿no? Me acuerdo estando en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, con los jóvenes de la parroquia, y el cantito era el Papa toma mate, ¿no? Pero más allá del hecho de ser argentino, todo lo que la sintonía del mate trae, ¿no? Que el mate es uno para cada uno, el mate es justicia porque nadie toma y el otro se queda sin tomar, el mate es encuentro, es diálogo, todos son importantes en la ronda, ¿no? Y me parece que eso nos trajo Francisco, ¿no? Desde la singularidad del ser argentino, del ser porteño, porque su vocabulario estaba lleno de modismos de Buenos Aires, nos trajo una palabra cercana con ejemplos que todos podíamos entender, ¿no? Y creo que nos ha hecho mucho bien sus años de pontificado, sus palabras y también sus gestos, ¿no? La sonrisa, la cercanía, el ir a las periferias. Francisco como papa fue misionero de las periferias, fue a lugares donde nunca antes había ido un papa, ¿no? Y eso también es un signo, porque es decir, a los que están más lejos, ustedes tienen que estar adentro. No, además, era un papa que daba respuestas simples, quizás a cuestiones complejas, y que con los gestos atrajo mucho. ¿Sí? La verdad que uno si se pone a ver cuando falleció, uno empieza a recordar y empieza a ver en video todo lo que vos decías, qué cosas, qué mirada que tiene. Primero una formación, me imagino, una formación muy humanista, donde en definitiva es la iglesia al servicio de la gente, siempre con una mirada de mucha paternidad, digamos, respetuoso, sin ir más allá, pero a lo mejor dicho, rompiendo todas las barreras que tenía en su momento la iglesia, y creo que eso animó mucho a mucha gente que estaba quizás alejada en su momento a acercarse, a escuchar. Por ahí los gestos de Francisco, algunos que estaban como muy acomodados dentro de la estructura eclesial, los desacomodó, bienvenido sea, y a muchos que se sentían lejos los acercó, ¿no? Yo creo que en esto también el Francisco fue un cultor de la literatura. De hecho, creo que fue el año pasado que él en una entrevista hablaba del valor de la literatura y después sacó un pequeño documento animando a que en la formación para los futuros sacerdotes
se incorporara mucho el valor de la literatura, ¿no? Literatura que no solo literatura religiosa, sino los clásicos, porque eso, bueno, abre, ensancha el corazón, abre la mirada, abre la cabeza y es muy importante para entrar en diálogo con el otro, para comprender al otro, ¿no? Y me parece que eso nos aportó Francisco. Creo que fue una pena esa mirada media parcializada desde distintas perspectivas políticas en distintos momentos. Creo que nos sacó a nosotros, particularmente en la Argentina, la posibilidad de descubrir todo lo que fue Francisco para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, creo que bueno, después de su muerte se ha revalorizado, ¿no? Su palabra, sus gestos, ¿no? Su presencia en las redes, ¿no? Tantos que van reproduciendo pequeños videitos, gestos, ¿no? Que lo siguen haciendo. Bueno, Están dando muchas veces discusiones, recién hablamos de cuestiones del medio ambiente, discusiones que hoy también el nuevo Papa está sumado a inteligencia artificial, cómo todas estas nuevas tecnologías, cómo se mira, se interpreta, digo, una mirada también cristiana. El año pasado, no me acuerdo si fue creo que fue el G20, él lo invitaron, el que se hizo en Italia, y él precisamente habló de la necesidad de criterios éticos para el uso de la inteligencia artificial. Pues si su nombre con todos sus años, pero a la vez con esa capacidad de ver más allá. Bueno, vos lo decías, el tema de la ecología, ¿no? Hay un documental muy lindo que se puede ver en YouTube que se llama La Carta, que habla de toda la resonancia de la Laudato Si, que es, bueno, su propuesta social, ¿no? Porque habla de la necesidad del respeto de la creación, ¿no? Del cuidado de la creación y de una buena administración de lo que Dios nos confía, ¿no? Porque si no, bueno, ya vamos viendo y vamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Del daño ambiental, del mal uso de los bienes de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa es una impronta que nos dejó Francisco junto con la Fratelli Tutti, que es otro de sus documentos más significativos, que nos habla de la necesidad de sentirnos hermanos, de respetarnos, de mirarnos, de mirar al otro como digno de ser respetado, valorado, cuidado, ¿no? Me parece que esos dos rasgos, ¿no? El tema de la creación, el cuidado de la creación y el medio ambiente, y el tema de la fraternidad, la vida comunitaria, son... La cultura del encuentro, que muchas veces... Sí. Creo que eso nos lo deja como tesoro para seguir desplegando, ¿no? Eso también te quería preguntar, es decir, ¿cuál crees que, o muchas veces se dice, cuál ha sido el signo de los tiempos que Francisco dijo, bueno, todo esto que está pasando? Para afuera, me parece esto, ¿no? El tema de la Laudato Si, la Fratelli Tutti, son un mensaje para toda la humanidad. Hacia adentro de la iglesia, estos últimos años, en el proceso sinodal, en esto de valorar que caminamos juntos, sínodo significa eso, caminamos juntos, esto que todos tenemos posibilidad de acercar nuestra voz, nuestra mirada, nuestra opinión. Francisco, en el último documento sinodal, tuvo un gesto muy singular, que a veces pasa como desapercibido, ¿no? Cuando se realiza un sínodo, ¿Qué es un sínodo? Un sínodo es esto, un encuentro en este caso, de obispos de todo el mundo. Se realizó como en 2 encuentros, en octubre del 2023, en octubre del 2024, pero con un trabajo previo en todas las comunidades en todo el mundo, de preparación, de consulta, de escucha. En el sínodo estuvo participando nuestro padre obispo Marcelo, aquí de Mendoza, fue uno de los 5 argentinos que participó. Bueno, por un lado, en ese espacio
hubo, entre comillas, récord de participación de mujeres, de laicos, más allá de los obispos. Y la novedad singular que aportó Francisco es que cuando termina el sínodo hay un aporte, un documento que le acercan al Papa y después el Papa escribe habitualmente una exhortación post-sinodal. Bueno, con todo lo que me han dicho, yo comunico esto, que es por ejemplo, lo que hizo con la alegría del amor, Luis Leticia, cuando se reflexionó en torno a la realidad de la familia y toda la novedad de la vida familiar y de las realidades familiares de este tiempo. Bueno, él recibió todos los aportes y escribió ese documento tan lindo, Amor y Leticia. Pero en este caso, él dijo, este documento, lo que ustedes escribieron, lo que ustedes redactaron, yo lo firmo. O sea, no interpeló mucho más. no, o sea, No tocó, no intervino. tocó. Dijo, esto es lo que elaboró la asamblea, yo lo firmo. Bueno, y eso habla de estos nuevos tiempos de la iglesia, donde todos somos importantes, donde todos somos valiosos, y esa es una pista más que interesante para dentro de la iglesia, ¿no? Construir una iglesia sinodal, empezando por las parroquias y llegando a la iglesia universal. Me parece que, bueno, es algo que nos deja Francisco, que nos anima a seguir cultivando. Y León XIV de entrada ya ha expresado esa sintonía que es el deseo de seguir continuando en un camino sinodal. Está bien. Pensaba recién en este mensaje que ha dado Francisco y que viene trabajando, el rol de las parroquias. ¿Qué es una comunidad parroquial? Mira, no solo el rol de las parroquias, y yo creo que hay 3 espacios para la vida comunitaria que son fundamentales. Algunos hablan de las 3 C. Club, colegio y capilla. ¿no? Las 3 C. Bueno, la parroquia, el espacio deportivo social y las escuelas me parece que son tan importantes, aportan tanto, cada uno en lo suyo, ¿no? El deporte en cuanto a la recreación, al encuentro con nosotros, al tema de la salud, el tema del cuerpo, la escuela, bueno, con todo lo que la escuela nos aporta, el saber leer, el saber comprender lo que leemos, el valor de la educación, ¿no? Y las parroquias como espacio de vida espiritual, ¿no? Como las distintas dimensiones del cuerpo, la mente, ¿no? El espíritu, son tan importantes. Y vos fíjate que los 3 espacios, ¿no? Generan vínculos. Uno tiene los amigos del club, los amigos del colegio y los amigos de la parroquia, ¿no? Y eso construye la comunidad. La parroquia hace su aporte, tiene lo propio y lo particular, que es el anuncio del evangelio, la misión, pero también es constructora de redes, es casa de puertas abiertas, ¿no? Donde, como decía Francisco en Portugal hace un par de años, en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en la iglesia hay lugar para todos, ¿no? Y bueno, y esto intenta ser la parroquia, un lugar donde cada uno, donde todos encuentren su espacio y se sientan recibidos, valorados, comprendidos. Me parece, yo me acuerdo cuando tuve la posibilidad de dar confirmación, me parecía muy interesante eso, las realidades de cada una distinta de las personas que van. Digo, van de jóvenes, de estudiantes, de el que se dedica a tener un almacén, una verdulería, que el que le está pasando mal. Digo, sabemos que dentro de las casas también, como dicen, cada casa es un mundo, y sin embargo, esa capacidad de aglutinar, de contener más que aglutinar, en un mensaje, bueno, sin duda, el gran mensaje de Jesucristo, pero y vos pensás lo valioso, pienso en los jóvenes particularmente, pero en todos, ¿no? Si a un joven le pones una pelota en la mano, un libro o un evangelio, cuánto mejor es que tenga
un faso, que tenga un arma, que tenga un celular. O sea, no por el celular mismo, sino por la pantalla que enajena, ¿no? Vos fíjate qué importante que es como herramienta de generar una posibilidad distinta y de calidad de vida distinta para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para todos, ¿no? Cuando vos dejás un poquito ese modo de absorción que tiene muchas veces las pantallas y levantás la mirada y te encontrás con el otro, cuando vos aprendés a encontrarte y a valorar que el otro que es distinto a vos hace un aporte y te enriquece la vida, y cuánto bien hace eso, ¿no? Cuánta menos violencia, cuánta menos enajenación, bueno, cuánto menos dolor, ¿no? Eh, yo creo que son espacios, son posibilidades eh, que hay que cuidar y hay que seguir desplegando. Vamos a hablar de los jóvenes. Qué importancia el rol que cumplen los jóvenes, no solamente en las parroquias, te diría también en instituciones, partidos, políticos y las mujeres. Y muchas veces mayormente postergados, por lo menos en el ámbito político, pero qué rol, porque siempre ellos son los que construyen el día a día aquellas microsituaciones que generan las conversaciones, que dan el mensaje. Vos fíjate que, a ver, las parroquias, si no fuera por las mujeres, muchísimas parroquias no funcionarían. San José Obrero es muy particular porque tiene una participación de varones. Yo creo que ese es un regalito de San José, la cantidad de varones que participan activamente, pero cuántas mujeres con responsabilidades, con tareas muy importantes, con un lugar de decisión también, de voz y de voto, así también los jóvenes. Yo ves, en ese sentido vos hablabas esto de que a veces en la política están postergados. A mí me parece triste que en su momento se plantee el tema del cupo. Sí. En realidad, si hay más mujeres con posibilidades, con talentos, si hay más jóvenes con posibilidades, con talentos, si están formados, si tienen la posibilidad de hacer un aporte, no tendría que pasar por una cuestión de cupo de género. Tiene que ser cada uno con lo que tiene, con lo que pueda aportar, para lo que se ha formado, para lo que ha estudiado, para lo que se ha capacitado, tiene que enriquecer a la comunidad, sea desde lo político, sea desde lo parroquial, o sea en cualquier otro ámbito, ¿no? Me parece que ahí está la pista, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la Iglesia hoy le aporta a la sociedad una mirada nueva. De hecho, Francisco, volviendo a él, le ha dado una participación en lugares de responsabilidad en el Vaticano a las mujeres que nunca habían tenido. Sí, sí, lo escuchaba en un video cuando hablaba de consejos, quizás, voy a decirlo económico, que había sumado a una mujer, dice cómo cambió cuando se lo. Y es muy cierto, y pasa en ese sentido. Sí, yo creo que en la actividad juvenil, que también carga con sus dolores de épocas, que, que muchas veces son los mismos que cuando en su momento uno escuchaba a los jóvenes que después te quería preguntar eso, es cómo se hace para a veces no perder la sensibilidad en el tiempo, porque uno va viendo, observando, va escuchando y, y quizás después se termina armando un producto que es, no, cada joven con su dolor, con sus realidades, eh, y muchas veces uno cree que tiene que tener la solución o que tiene que haber una respuesta inmediata. Esa quizás esa sea bueno, sin duda en la fe, bueno, uno siembra y el tiempo va a ir dando su resultado. Totalmente, pero yo creo que en este sentido eh, lo que a mí me toca no es darle respuesta a todo. Eh, sí escuchar, sí recibir, sí ser cercano,
Sí que el otro sienta que en mí puede encontrar a alguien que no lo va a juzgar, sino que le va a dar un lugar en el corazón, un lugar en la agenda, un lugar en el tiempo. Muchas veces me encuentro charlando con los jóvenes y diciendo esto por ahí lo tendrían que estar charlando con su mamá o con su papá. Y en realidad vienen a contártelo a vos porque por ahí no tienen esa confianza o ese tiempo dedicado, ¿no? Entonces, yo no sé si, es más, creo que no le tengo que dar respuestas a todos. Sí creo que tengo que ser como muy astuto a la hora de generar en los jóvenes, en el caso de los jóvenes, preguntas, cuestionamientos, ¿no? Jesús aplicaba la pedagogía a la pregunta, ¿no? Le venían con preguntas y él repreguntaba, ¿no? Bueno, saber hacer preguntas. Yo le pido mucho cuando rezo a Dios que me dé como esa sensibilidad de espíritu para poder saber preguntar y saber escuchar, no adelantarme con la respuesta también, ¿no? Porque cada uno trae su historia y a veces el otro, no solo los jóvenes, las personas con sus dolores, con sus sufrimientos, por ahí lo que está necesitando es que lo recibas. Me ha pasado muchísimas veces que la persona no estaba esperando que yo le diera una respuesta, sino que lo recibiera o que le diera un abrazo. Bueno, me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Francisco habla mucho del valor de la cercanía, ¿no? De tomar contacto con la realidad del otro, ¿no? Y bueno, quienes estamos convencidos que ese es el camino, lo intentamos. A veces con nuestros propios límites, con nuestra debilidad, con nuestros errores, con nuestros cansancios, pero bueno, intentamos ir por ahí. Yo me preguntaba también eso, es decir, cómo uno muchas veces eh, reza y pide no perder esa sensibilidad, una sensibilidad en definitiva muy humana, digamos, propia, como uno pierde muchas veces su propia identidad y muchas veces en situaciones de responsabilidad que tiene. Y creo que si hay algo que aprendí en mi vida parroquial y mi vida cristiana y haber ha sido atravesado por Jesucristo es no perder nunca la sensibilidad del otro. Y eso para mí, bueno, no es una palabra, sino me pasa y me pasa porque me miro a los costados muchas veces en los roles que uno tiene y la verdad que uno está agradecido con lo que tiene, con lo que uno ha podido ir construyendo, eh, con el cariño muchas veces de personas cercanas y de un camino recorrido. Pero yo me imagino, pensaba, hay que sostener una comunidad parroquial, te repito, Pero insisto, pero no solo. Sería imposible si lo pensás en soledad. Es un trabajo entre todos y por eso cada uno es importante. Desde la secretaria parroquial, desde la persona que tiene la tarea de la limpieza, desde el que recibe a la persona que viene por primera vez, el catequista, el servidor de Cáritas, todos son importantes, todos son valiosos. Me parece eh, que no es tarea de uno, es tarea de la comunidad misma, ¿no? Y eso también está bueno porque cuando vos vas logrando eso y vas conquistando eso, el cura puede cambiar, pero la comunidad sigue, ¿no? Y ese talante, esa señal de esa característica propia de la comunidad se sigue desplegando porque está en el corazón de la comunidad. sí, sí, se me vino a la cabeza una vez que fui a verte y me dijiste, mira, estos ladrillos te conocen más que yo. Y es cierto, uno, bueno, yo insisto en todas esas personas que están, que hacen de esa pared, de ese territorio, de esa comunidad, en definitiva, su vida. El edificio no tendría sentido sin el rostro, el nombre, la vida, la historia de cada uno que aporta lo suyo. ¿Y cuáles crees que son los desafíos que hoy tienen, no la parroquia, particularmente Gutiérrez, sino las parroquias en general, al menos las vidas comunitarias? Yo creo que el generar y gestar vínculos reales en tiempos de virtualidad y de pantallas, me parece que ese es un gran desafío
Otro desafío es el respeto del distinto. Eh, Estamos en tiempos de mucha virulencia, ¿no? De mucha agresión, ¿no? Y eso se filtra, eh, eh, bueno, generar encuentros, puentes más que muros. eh, Me parece que esos son en parte los desafíos que hoy tenemos, ¿no? Yo soy un convencido de que el Evangelio trae vida para todos y cada persona que recibe la vida del Evangelio es una persona que en su vida es enriquecida, ¿no? El Evangelio humaniza, el Evangelio personaliza, el Evangelio socializa, ¿no? Y, y- y puede abrir un montón de puertas y puede promover y vos te encontrás con jóvenes que habían dejado de estudiar y deciden volver a estudiar y personas que habían perdido la dignidad y la recuperan y buscan salir de la situación de marginalidad o encuentran la fuerza para pelearla con una adicción. Bueno, eh, el Evangelio puede estas cosas, ¿no? Ujú. Y nosotros tenemos esto y es lo que tenemos que ofrecer en medio de estas circunstancias sociales, ¿no? De tanto individualismo, de una insistencia que sale sin que Pues, pueda. ujú. Este, bueno, Francisco en los tiempos de la pandemia nos recordó que nadie se salva solo, ¿no? Y, y bueno, y creo que en eso tenemos que seguir insistiendo. La vida comunitaria eh, eh, que crea lazos y que nos ayuda a salir de nosotros mismos es lo que el Evangelio gesta y lo que nosotros hoy tenemos que ofrecerle a la sociedad. Sí. Mis últimas dos preguntas. ¿Cuál crees que ha sido el legado de Francisco? ¿Y cuál te gustaría que fuese tu legado como párroco? Digo, que muchas veces yo voy a trabajar, o capaz que no, capaz que trabajas para un legado y sale otro porque, bueno, uno no sabe lo que es lo destino de Dios, pero ¿cuál te gustaría que sea el legado? En mi caso, lo que busco, no sé si lo consigo, lo conquistamos, habría que preguntarle a la gente, pero yo lo que cada día intento es que desde el encuentro con Jesús seamos cada vez más una comunidad fraterna, solidaria y misionera. Esos tres aspectos me parece que son fundamentales. Una comunidad donde se viva la fraternidad. Yo siempre digo que un lindo signo es la gente que se queda al terminar la misa charlando, ¿no? Porque me encontré con una cara conocida y con un hermano. Lo solidario que se vive singularmente en nuestra parroquia, a través de Cáritas, pero vos necesitas una mano y ahí está la gente colaborando y poniendo de lo suyo en favor de los que menos tienen, y lo misionero, ¿no? Esa impronta, este Jesús que hemos encontrado, lo tenemos que dar a conocer. Eh, y eso desde una experiencia de encuentro con un Jesús vivo. Eso es lo que busco. Después tendremos que preguntarle al resto si se va logrando o no. Y en cuanto a el legado de Francisco, bueno, esto que veníamos hablando, ¿no? Una voz que resuena y que a veces resulta incómoda, ¿no? Vos fíjate, digo, esto de estos tiempos, ¿no? Pero la voz de Francisco en torno a el genocidio en Gaza, ¿no? Y que le trajo muchos dolores de cabeza y muchos señalamientos, ¿no? Por decir, che, miren que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Bueno, esa voz que nos trae una conciencia moral para la humanidad, ¿no? El gastadero de plata en armas cuando hay tantos países que padecen hambre, el tema de los muros y el destrato a los migrantes. Eh, Francisco insistió mucho con el riesgo de los descartes, ¿no? El descarte de los niños y el descarte de los ancianos, ¿no? Y hoy lo vemos y decimos, che, pero esto nos está pasando a nosotros, ¿no? Los niños vulnerados, los ancianos abandonados.
Bueno, hoy Francisco nos trae esta voz, nos trajo esta voz, sigue resonando esta voz, y ojalá nosotros que escuchamos esa voz eh, la, le demos continuidad. Está bien. Y venimos una más que pensaba en esto. ¿Cómo involucrarnos en una vida cristiana, una mirada cristiana en el ámbito de la política? No partidario, no los de sectores partidarios, sino en el ámbito de la política. En esto, yo miraba a Francisco, alguien que le ponía límite al poder real, que le puso muchos límites, y cuántas cosas evitó y cuántas cosas puso a la luz para que hoy se trabajen y se reviertan. Del medio ambiente, desde lo de Gaza, desde los migrantes. Qué importante es ese involucramiento en el buen sentido de la palabra, insisto. Muchas veces pasa que no, simplemente como se dice que de religión y de política no hablamos los domingos. Bueno, yo creo que es una frase que hay que moverle un poco porque creo que son grandes consignas que hacen a la vida diaria de todas las personas. A ver, el creyente comprometido en la política ha de ser una persona, primero y principal, honesta. Uh-huh. Porque si no, el evangelio te pasó por el costado. Tenés que ser una persona honesta y con esta capacidad de estar atento a la necesidad de la sociedad. Tener como vos hablabas de la sensibilidad. El político tiene que ser una persona que tenga sensibilidad, ¿no? A mí me parece que eso de base, la honestidad, porque hay que ser luz, hay que ser sal, hay que ser presencia del mensaje de Cristo en la sociedad, que es verdad, que es justicia, que es solidaridad, que es fraternidad, y no solo de la boca para afuera, es con la vida, es una persona íntegra, ¿no? Ha de ser el creyente que se comprometa en la política, más allá del partido. Sin duda, no, sin duda. Pero bueno, esta es la gana de charlar con vos y hablar de eso, de Francisco, de la vida parroquial, de muchas veces uno mira de costado la política por un lado y la iglesia por otro. Está bueno eso, tender puentes y pues en definitiva somos personas que nos encontramos, que trabajamos frente a una comunidad, que muchas veces las comunidades las compartimos porque compartimos también con esas personas, somos amigos, somos vecinos, somos familia. Entonces tenía muchas ganas de invitarte, Pablo, para compartir y charlar de algo y sobre todo, en esto que yo decía, es un podcast que se llama Casa 23, charlar con aquellos que están con la gente. Bueno, gracias por invitarme a Casa 23. Ahora estábamos hablando y se me venía que creo que de las primeras casas que visité cuando llegué a Gutiérrez fue la tuya, una juntada de catequistas de confirmación, que hubo música, que hubo algo en la parrilla y hubo compartir. Así que bueno, qué lindo que podamos seguir compartiendo. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a vos y a todos los que escuchan este podcast. Bueno, muchas gracias.